nuestro programa Paso a Paso con la Salud. Hoy hablaremos de un tema crucial para quienes viven con diabetes, el cuidado del pie diabético. Mantener los pies saludables es fundamental para prevenir complicaciones graves. En este programa responderemos a las preguntas más comunes y te brindaremos consejos prácticos para cuidar de tus pies si tienes diabetes. Y para esto, pues hoy nos acompaña la doctora Piel. Bienvenida. Muchísimas gracias, Vivi. Bueno, doctora Piel, vamos a empezar con una pregunta básica y es, ¿qué es el pie diabético? ¿Y por qué las personas con diabetes deben prestar especial atención en sus pies? Mira, el pie diabético es una complicación de la diabetes que para nosotros como médicos todo lo que es complicación significa lo que se sale de la normalidad. No necesariamente tiene que ser algo terrible, es simplemente algo que se sale de la normalidad. ¿Qué es importante con esto? La diabetes es una enfermedad progresiva, una enfermedad vascular y una enfermedad metabólica. Y ella produce dos tipos de complicaciones. Las complicaciones microvasculares, que son los órganos a los cuales les llega sangre por un mecanismo de un vaso de tamaño de calibre pequeño, y las complicaciones macrovasculares, que son órganos a los cuales les llega circulación por arterias mucho más grandes. Cuando hablamos del pie diabético, se requiere que haya una complicación microvascular y una complicación macrovascular. Dentro de la complicación microvascular está la neuropatía diabética y dentro de la complicación macrovascular está la enfermedad arterial periférica. En español, ¿esto qué significa? Que la persona con diabetes empieza a perder la sensibilidad en los pies, empiezan a deformarse los pies y empieza a caminar de una manera errada que hace que tenga una mayor susceptibilidad o riesgo a que tenga una herida o presente un trauma. Y si a esa pérdida de la sensibilidad con movilidad le sumas que no tenga una muy buena circulación arterial, o sea, que no le llegue la suficiente cantidad de oxígeno al tejido para que el tejido esté vivo, el tejido con mayor facilidad se va a morir. Entonces, la unión de que se forme esta úlcera junto con esta falta de circulación es lo que conlleva a una gangrena y es lo que fatalmente nos conduce a una amputación. Entonces, ¿por qué es importante que la persona con diabetes sepa que debe cuidarse los pies? Porque los pies es el órgano que nos llevan y nos sostienen durante toda la vida. Y al tener el pie dentro de un zapato, al tener el pie en esa zona tan distal, por así decirlo, no le prestamos tanta atención como a nuestras manos o como a nuestra cara o como a nuestro corazón o como a otro órgano. Y sí deberíamos prestarla porque no vivir con una pierna es un problema bastante importante. Cuando hablamos de prevención, siempre preguntamos cuáles son esos primeros signos de problemas en los pies que presenta una persona con diabetes o que debe reconocer para ir al doctor. Mira, es súper importante, la persona empieza a dejar de sentir. Eso es algo importante. Cuando el cuerpo produce dolor, es porque nos está avisando: oye, algo me está pasando, es una alerta, es una alarma. Si yo me chuzo con un clavito, si yo me corto con un cuchillo, si yo caminé descalzo y me golpeé con algo, si me golpeé contra la pata de la mesa, contra la pata de la silla del comedor, inmediatamente yo produzco dolor. Pero ¿qué pasa con esas personas con diabetes? Al no sentir, al perder la sensibilidad, se golpean, se maltratan, se hieren y no se dan cuenta que tienen la herida. Una herida abierta es una puerta de entrada para que entre un microorganismo, produzca una infección y terminen con una úlcera infectada, que es el precesor de una complicación bastante importante. Entonces, si yo empiezo a sentir que los pies están como dormidos, que los pies están como gordos, que los pies, yo pongo el pie en el piso y yo realmente no sé si estoy pisando algo o no, porque en realidad no siento, o siento a veces una sensación de hormigamiento en los pies, o sensación de ardor o quemazón en la noche, que me toca sacar los pies por encima de la cobija, es otro signo clínico.
Estos que acabamos de hablar, por la parte de neuropatía. Por la parte de la complicación vascular, que es la vasculopatía, la arteriopatía, es cuando el paciente empieza a presentar cambios de color y cambios de temperatura en los pies. Los pies empiezan a volverse como morados, como si fueran como de rojo tirando a un color morado oscuro. Y por supuesto la frialdad, es una frialdad y frialdad todo el tiempo, que es lo que nos está indicando que hay una disminución de la circulación. ¿Qué complicaciones, doctora Pie, puede surgir si no se cuida adecuadamente el pie de una persona diabética? Lo que explicábamos, lastimosamente, más del 65% de las personas con diabetes van a tener una complicación que es la neuropatía. Eso significa que es mucho más de la mitad de todas las personas con diabetes. O sea que, un ejemplo, estamos reunidos 5 personas y de las 5 personas con diabetes, 3 van a tener neuropatía, que es un número bastante importante. Ahora bien, hasta un 15% de las personas con diabetes pueden tener enfermedad arterial. O sea que de 5 personas que estamos, una puede tener diabetes. Puede tener esta complicación de vascular. Pero está la persona que tiene las dos. Y ese más o menos está en un 25, un 35% de la población con diabetes. Entonces es muy importante prestarle atención, porque la úlcera en una persona con algunas de estas dos complicaciones, que la úlcera significa la herida en la piel, es un riesgo muy alto si tengo la presencia de alguna de estas dos complicaciones o si tengo las dos, y que de la úlcera venga una infección es casi que inmediato, y de la infección a una amputación puede ser un trayecto bien corto, y lastimosamente aproximadamente tenemos en la estadística que de cada 10 pacientes con una úlcera por diabetes infectada, aproximadamente el 17% de la población termina con amputación. Doctora, yo le voy a preguntar, como todos lo sabemos, o sea, cuando uno dice arterias o venas, ¿cierto? En las piernas. ¿Son dos cosas distintas? Son dos cosas distintas, ¿cierto? Sí. Que uno ve. Pero cuando la doctora Pie menciona en el pie, ¿es que se ve también en el pie y puede hacer una úlcera, o sea, revienta? Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos 3 sistemas circulatorios: el sistema linfático, el sistema venoso y el sistema arterial. Centrémonos en los dos más que producen más confusión, que es el venoso y el arterial. El sistema arterial se encarga de llevar la sangre oxigenada que sale del pulmón con la fuerza del corazón y llega hasta los tejidos, hasta la puntica de los deditos de los pies. Esa sangre que es roja llega ahí y deja el oxígeno. Cuando esa sangre ya dejó el oxígeno, tiene que devolverse por la otra tubería. Esa sangre roja con oxígeno es la arterial, es la que se encarga de que la piel y el tejido y todos los órganos estén vivos. Cuando esa sangre deja el oxígeno en los tejidos, tiene que devolverse por la otra tubería. Y la otra tubería es la circulación venosa, es la circulación azul, por así decirlo, porque ya no tiene oxígeno. Y esa sangre no va de arriba para abajo, como lo hace la arterial, sino que ella va de abajo para arriba. Y esa circulación no tiene ninguna afectación a causa de la diabetes. La afectación de la diabetes es en la circulación arterial. De ahí que si un tejido queda sin sangre oxigenada, se muere. Por eso la gangrena y por eso la amputación. Doctora Pie, ¿qué tipo de calzado es más recomendable para prevenir lesiones en el pie de la persona con diabetes? Esto es fundamental porque parte de lo que tenemos que hacer es prevenir. Si yo me cuido, si yo tengo unas medidas higiénicas adecuadas, si yo hago lo que tengo que hacer, no tengo por qué terminar con diabetes. O sea que la excelente noticia aquí en el programa de hoy es que no todos los diabéticos tienen que complicarse. Yo puedo tener la neuropatía, yo puedo tener la enfermedad arterial, pero no tengo por qué tener el pie diabético. Si yo me cuido, uso un calzado que no me quede apretado, uso un calzado que no me quede demasiado holgado, porque el problema es, si me aprieta,
me produce heridas porque me aprieta, pero si me queda muy grande, muy holgado, el pie empieza a bailar dentro del zapato y ese golpe, ese trauma puede producir heridas en los dedos o puede producir heridas en los talones o en los bordes del pie. Entonces, un zapato que no sea ajustado, un zapato que sea preferiblemente amplio, especialmente en la zona de la parte anterior, en la puntera, que preferiblemente sea alto en la capellada, o sea, en la parte donde van los dedos. Si yo tengo problemas de visión, evitar los zapatos que sean de amarrar, que sean de cordones, preferir zapatos que sean de velcro para que sea mucho más fácil la postura, pero que sí tenga algún tipo de agarre o de amarre. ¿Por qué? Porque necesitamos también que el piecito quede ajustado, que algo lo mantenga, no apretado, es simplemente que lo mantenga como en su lugar. Si el zapato es suelto y es de los mocasines normales que entra y salen, es mucho más fácil que el pie quede bailando. Entonces necesitamos un zapato amplio, que sea ancho, que no me quede tan grande pero tampoco me quede tan pequeño. Es muy importante que tenga una suela antideslizante, que el zapato no pese y preferiblemente que la suela tenga una altura, ojalá de más o menos 1 centímetro. ¿Por qué? Porque si llega a haber un pedazo de metal, un alambre, un clavo en el piso y la suela es muy delgada, atraviesa la suela y me puedo traumatizar, me puedo tener un trauma punzante con ese elemento. Entonces, todo esto en pro de defender. Esto es muy chévere y muy fácil, por ejemplo, si vivimos en clima frío, donde todo el tiempo tenemos el zapato cerrado. Pero si vivimos en clima caliente, donde las personas usan muchas sandalias o chanclas o zapato abierto, también se pueden adaptar sandalias que tengan condiciones ergonómicas. Lo ideal es que estemos en clima frío o en clima caliente, el mejor zapato siempre va a ser el que te cubra todo el pie. El que no te deje ninguna parte del pie expuesta, porque al dejarla bien o mal expuesta, estás mucho más susceptible a un trauma. Entonces, así estemos en clima caliente, si tú eres una persona con diabetes o tu papá o un familiar cercano y está acostumbrado a usar chanclas o sandalias, la mejor recomendación es que use zapato cerrado. El mejor zapato, si yo no tengo una deformidad ósea, es el tenis. Pero el tenis de hacer ejercicio, no el zapato deportivo. Yo me refiero al tenis de verdad. Y siempre les digo, cuando vayan a comprarlo, no importa la marca. Lo que importa es que ustedes digan, necesito un zapato para correr o para trotar. Esos son los mejores zapatos. Doctora, ¿cuándo es necesario acudir al médico especialista para evaluarlo el estado del pie? Mira, esto es algo que toda persona con diabetes debe saber. Cualquier médico que vea la diabetes, que te trate la diabetes, ya sea en tu institución prestadora de salud, ya sea en tu empresa promotora de salud, ya sea en cualquier institución donde te vean, tienen, y escúchenme bien, deben obligatoriamente realizarles un examen en los pies que determine cuál es el riesgo que tienen de padecer una úlcera o de presentar en algún momento en su vida una amputación. Eso se puede hacer con un examen en el consultorio, que no es costoso, simplemente toca tener las herramientas adecuadas y el conocimiento para hacerlo. Pero toda persona con diabetes tipo 2, después del diagnóstico, debería tener mínimo una valoración al año. Una al año, así como se hacen exámenes de sangre 2 y 3 veces en el año, así como se hacen estudios del corazón o de los ojos una vez al año, para los pies también, mínimo una vez al año, para el diabético tipo 2, que es por lo general el adulto. Pero si tenemos un diabético tipo 1, niños o jóvenes adolescentes, después del 5.º año de diagnóstico, una vez al año, después de ese año, tiene que hacerse una valoración del pie. Entonces es importante que usted lo sepa y sus familiares también, para que exijan que le hagan ese examen. Y si no lo pueden hacer en sus entidades, consulten a un especialista para que sí lo hagan. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Pierre, por el conocimiento, por las recomendaciones. Y esperamos que este programa sobre el cuidado del pie diabético te haya ayudado a entender la importancia de la prevención y el tratamiento.
Si tienes diabetes, es esencial prestar atención a tus pies para evitar complicaciones graves. No dudes en consultar a una especialista antes de cualquier señal de alerta. Y súper importante, en los próximos programas hablaremos un poco más a profundidad de este tema y de cada complicación por separado para que ustedes tengan una mayor información. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre el cuidado de los pies. Nos vemos en el próximo programa.